Bienvenidos alumnos a su clase de sistema respiratorio. Les habla la doctora María Teresa Pérez Narrea y el día de hoy vamos a tocar el tema de transporte de gases. La clase anterior habíamos comentado acerca de cómo el oxígeno podía difundir desde el alvéolo hasta la sangre pasando por la membrana hematoalveolar. Una vez que llega ya a la sangre, esta tiene que ser transportada de alguna manera hacia los tejidos. La manera como se transporta el oxígeno hacia los tejidos es a través de dos formas. Uno, disuelto en sangre, como ven aquí, y dos, unido a la hemoglobina. El disuelto en sangre, que son estas moléculas que ven aquí en el plasma, utiliza una ley, que es la ley de Henry, en la que dice que la concentración o la cantidad de oxígeno disuelto en sangre es proporcional a la presión arterial de oxígeno por la solubilidad del gas. En este caso el oxígeno tiene una presión arterial de 100. ¿Se acuerdan cuando este tiene que igualarse al alveolar? Entonces 100 milímetros de mercurio por 0,003, que es el coeficiente de solubilidad, me da un total de 0,3 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, es decir, 0,3 volúmenes por ciento. Si esto lo multiplicamos, esta cantidad lo multiplicamos por el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que sale por un minuto, sería 5 litros por minuto por 0,3 mililitros por cada 100. Esto me da un total de 15 mililitros por minuto. Pero el tejido en general, o sea, todos los tejidos de nuestro organismo tienen un consumo de oxígeno que se ha calculado que es de aproximadamente 250 mililitros de oxígeno por minuto. Pero miren, lo que está disuelto en plasma solamente me da un valor de 15. Es decir, que tiene que haber otra forma de transportar el oxígeno, porque 15 mililitros en relación a 250 es casi nada. Entonces faltan más de 200 mililitros que necesita mi tejido para poder sobrevivir. Entonces, eso que falta es a través de la hemoglobina. Entonces, el 98% de lo que transporta la sangre es a través de la hemoglobina. Solo un 2% es disuelto en plasma. Entonces, para hablar de la hemoglobina, es una proteína tetrámera porque tiene 4 unidades, como ven aquí, 4 unidades que son las unidades de globina. La hemoglobina adulta está compuesta por 2 cadenas alfas y 2 cadenas beta. Cada subunidad es un grupo M, contiene un grupo M. Este grupo M está compuesto por un anillo pirrólico que en el centro tiene al hierro en estado ferroso, capaz de poder unirse al oxígeno. Entonces, la función de la hemoglobina es transportar oxígeno, así como también puede actuar como buffer para el hidrogenión y además puede transportar CO2. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, tiene un cambio conformacional en la misma proteína, como ven aquí, en la cual tenemos acá el grupo M, tenemos aquí el hierro en el centro, en estado ferroso. Cuando el oxígeno se une al hierro, hace un cambio conformacional en el grupo M. Jala el oxígeno al hierro, a su vez a la histidina, que es un aminoácido, y cambia la forma de la hemoglobina. Esto se llama hemoglobina relajada. Y lo contrario, cuando estamos en un estado de desoxihemoglobina, o sea, no hay oxígeno en el hierro, entonces tiende a tener una forma de domo este grupo M y libera de alguna manera la histidina, o mejor dicho, no jala la histidina. Y esto hace un cambio conformacional en la hemoglobina, lo que se le denomina hemoglobina tensa. Existen ciertas variantes de la hemoglobina, algunas que son patológicas y otras que son fisiológicas dependiendo de la edad del paciente o de la persona. La hemoglobina unida, al oxígeno sabemos que es la oxihemoglobina, la que está sin oxígeno se denomina desoxihemoglobina. La hemoglobina es aquella hemoglobina en la cual en vez de tener el fierro en estado ferroso, está en estado férrico. Esto hace que esta hemoglobina no sea muy afín al oxígeno, o sea, no pueda captar el oxígeno. La hemoglobina fetal es aquella hemoglobina que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, y la característica de esta hemoglobina es que es muy afín al oxígeno. Puede estar presente hasta el año de vida. La hemoglobina S es una variante de la hemoglobina, en la cual hay una alteración conformacional de la cadena beta de la hemoglobina. Y esto es porque se ha sustituido un aminoácido. En vez de tener ácido glutámico, tiene valina.
que es otro aminoácido, en la posición 6 de la cadena beta. Solo este pequeño cambio de aminoácidos es lo que produce la anemia drepanocítica o de células falciformes. Y se llama así porque los eritrocitos tienden a tener una forma en media luna, o también llamado drepanocitosis, que causa hemólisis. Y no solamente eso, causan también, esta hemoglobina es menos afín al oxígeno. La función de la hemoglobina, como habíamos dicho, es llevar oxígeno. Bien, veamos cuánto oxígeno lleva. En el adulto normal sabemos que contiene la sangre aproximadamente 150 gramos de hemoglobina por litro, o también 15 gramos de hemoglobina por decilitro. Cada gramo de hemoglobina se puede combinar con 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, si hacemos la multiplicación, vamos a irnos un poquito más abajo, 1.34 por la concentración de hemoglobina será la capacidad de unión, o sea, ¿qué tanto puede unirse una hemoglobina? Entonces, 1.34 por 15 es igual a 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, que es igual al 20 volumen por ciento. Ahora, un litro de sangre contiene aproximadamente 200 mililitros de oxígeno. Claro, porque si esto es por 100 mililitros, 20 por un litro, lo multiplicas por 10 nada más, ¿no? Serían 200. Recuerden que esto es siempre y cuando la hemoglobina esté saturada al 100%. Normalmente la hemoglobina se satura al 98, 97, ¿no? Pero al 100% sería unos 200 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre. Entonces, el contenido total de oxígeno en sangre sería aquella suma del disuelto en plasma más el oxígeno que viene transportado por la hemoglobina. Entonces, ya en condiciones reales, la hemoglobina en sangre arterial está saturada, como les digo, aproximadamente en el 97%, lo que significa que no será pues 200 o 20%, sino debe ser un poquito menos. Entonces, el contenido sería unido a la hemoglobina 19.4, no sería 20 porque no está al 100%, sino al 97%, y el que está disuelto en plasma sería 0.3. Esto me da un total de 19.7 volúmenes por ciento de oxígeno en la hemoglobina. ¿Qué determina que la hemoglobina se una al oxígeno? El factor que determine que se una la hemoglobina al oxígeno es la presión arterial de oxígeno. A mayor presión arterial de oxígeno, mayor unión de la hemoglobina hacia el oxígeno tendrá. Una vez que la hemoglobina se satura, ¿no?, y lleva sus 4 moléculas de oxígeno, cuando pasa por un tejido, es el oxígeno disuelto, o sea, el que está en plasma, no el que está en la hemoglobina, el oxígeno disuelto, el que va a difundirlo a los tejidos. Entonces, como disminuye el oxígeno en plasma, disminuye la presión arterial de oxígeno. Esta disminución de la presión de oxígeno disminuye la fuerza que mantiene unido al oxígeno, y la hemoglobina tiende a liberar al oxígeno para que se vaya al tejido. Entonces, queda claro que el determinante más importante para la unión de la hemoglobina al oxígeno es la presión arterial de oxígeno. Una forma de poder cambiar la presión arterial de oxígeno, ¿se acuerdan?, era hiperventilando o hipoventilando. Entonces, si tú hiperventilas, recuerda que disminuye la presión alveolar de CO2. Y si disminuye la presión alveolar de CO2, tu presión alveolar de oxígeno aumenta. También puedes aumentar la presión arterial de oxígeno aumentando la FiO2, ¿no? ¿Recuerdan en la clase pasada? Estos, al elevar la presión arterial de oxígeno, podrían entonces aumentar el contenido total de oxígeno, pero lamentablemente no tienen un efecto muy significativo en el contenido total de oxígeno. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una presión arterial de oxígeno de 100, que es lo que todos conocemos. En el disuelto lo multiplicas y sale 0.3, y con la hemoglobina 19.4, teniendo un contenido total de 19.7. Cuando uno hiperventila, 130 milímetros de mercurio. Lo multiplicas por el 0,003 y te sale 0.4. ¿no? La hemoglobina va a ser 19.4 porque va a unirse igualmente a sus 4 moléculas. No puede unirse a más de 4 moléculas de hemoglobina, y el contenido total será pues 19.8. ¿Se dan cuenta que ha subido una décima? Nada más. El aumento de la presión arterial de oxígeno tiene poco efecto en el contenido total de oxígeno. Vemos acá un alveolo y vemos acá un capilar. Vemos ahora 3 situaciones, ¿ya?, en las cuales la hemoglobina cambia, y vemos cómo cambia el contenido del oxígeno. En la primera tenemos un alveolo, un capilar, en donde no hay hemoglobina. Entonces, el contenido total de oxígeno será aquel que solamente está en el plasma, y es 3 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre. Miren que la presión arterial de oxígeno es 100, que es lo que máximo podríamos tener en condiciones normales.
Y esto solamente te da un resultado de 3 mililitros, cuando lo que necesitamos es 250 mililitros. O sea que lo que está en plasma es una cantidad muy pequeña e incompatible con la vida. Esto es con hemoglobina, ¿ya? Y con sus 4 lugares de unión de la hemoglobina. Entonces tenemos 3 en el plasma y 197 en la hemoglobina, y aún porque la saturación era compuesto 98, y el total sería 200 mililitros. Acá, por ejemplo, vemos cuando tienes una presión alveolar de 28. O sea, una cosa, por ejemplo, en la altura puede ser, ¿no? Ingresa con una presión en el plasma también de 28. Y recuerden que el principal determinante de la afinidad, ¿no?, y de la unión del oxígeno con la hemoglobina es la presión del plasma. Entonces no va a poder saturarse a sus 4 moléculas, solamente se saturará a 2. Entonces multiplicamos 28 por 0.003, me da 0.8 mililitros por litro. Y en la hemoglobina será pues 99.5, porque está llevando solamente la mitad de oxígeno en la hemoglobina. Si con los 4 sitios de unión de oxígeno lleva 198, 197, a la mitad será pues 99.5. El total sería de 100 mililitros. Todavía es una cantidad no adecuada para poder suplir nuestras necesidades. Si pudiéramos correlacionar la presión de oxígeno, la saturación de la hemoglobina y el contenido de hemoglobina, obtendríamos una gráfica que es la curva de disociación de la hemoglobina. Como pueden observar así a grandes rasgos, la saturación de la hemoglobina, es decir, la afinidad que puede tener la hemoglobina al oxígeno, va a depender de la presión. A medida que aumenta la presión de oxígeno, la saturación de la hemoglobina aumenta. Eso quiere decir que va jalando y se va uniendo cada vez más al oxígeno. Y por lo tanto, mientras más oxígeno esté unido a la hemoglobina, mayor cantidad de oxígeno tendrás en sangre. La forma sigmoidea de la hemoglobina es lo más característico. El porcentaje de saturación, como ven, no es lineal, es brusco. El aumento, sobre todo desde más o menos 0 milímetros de mercurio hasta 40 milímetros de mercurio. Después ya se va estabilizando, cada vez ya no es tan vertical la curva, sino se horizontaliza. Esto se debe a la cooperatividad positiva que tiene la hemoglobina. Es decir, la afinidad del oxígeno va a ir aumentando a medida que se une una molécula de oxígeno. Es decir, se une una molécula y eso hace que aumente la afinidad por otra molécula. La segunda molécula se une y eso hace que aumente más la afinidad hacia la tercera molécula. Existe un término acá que se denomina P50. El P50 es la presión de oxígeno que se necesita en la hemoglobina para que esté saturada al 50%, es decir, para que se una solamente a 2 moléculas de oxígeno la hemoglobina. Este P50 se utiliza como un indicador de un cambio de afinidad. Si, por ejemplo, la P50 ya no es 26, sino sea, no sé, pues 40, esto quiere decir que necesitas más presión de oxígeno para que se pueda unir a 2 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, su afinidad disminuye, ¿cierto? Porque necesitas meterle más presión para que la hemoglobina pueda unirse al oxígeno. En cambio, si la P50 es menor, vamos a suponer que sea, no sé, 15 milímetros de mercurio, eso quiere decir que solamente necesitas poca presión, o sea, 15, para poder unirse a 2 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, su afinidad es... Vemos además que cuando tienes una presión de 40 milímetros de mercurio, la hemoglobina está saturada a 75%. Y ustedes recuerdan que 40 milímetros de mercurio es el oxígeno, es la presión de oxígeno en sangre venosa, ¿cierto? Entonces, cuando la sangre llega al pulmón con 40 milímetros de mercurio, la hemoglobina está saturada al 75%, es decir, que solamente se han unido 3 moléculas de oxígeno en la hemoglobina. Una vez que pasa por el capilar, esta se va a ir saturando, va a ir ingresando oxígeno y termina siendo una presión de 100 milímetros de mercurio, por lo tanto, una saturación del 97 o 100% con un contenido total de 20. Entonces, este rango que ustedes ven aquí es el rango que manejamos usualmente, es decir, 75% y 100%. Y si hablamos de presiones, 40 milímetros de mercurio y 100 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces acá tenemos los valores, ¿no? Tenemos en arteria 100 milímetros de mercurio con una saturación de 97,
Eso quiere decir que está unido a la hemoglobina 19.7, asumiendo que el paciente tiene 15 gramos de hemoglobina y han utilizado en la capacidad de unión 1.35, ¿no? Nosotros hemos utilizado 1.34, pero bueno. Con una saturación, como ven acá, de 97.5. El disuelto es 0.3, entonces el total del contenido es 20. En la sangre desoxigenada, 40 milímetros de mercurio, la saturación está al 75%, como lo hemos comentado. El que está unido a la hemoglobina, multiplicas entonces 75 por 1.35, en este caso le han puesto 1.35, te sale 15.2. El disuelto, multiplicas 40 por 0,0003 y te sale 0,1 y el total sería 15.3 de oxígeno. Y acá tenemos la diferencia, ¿no? 60, hemoglobina 22, unidos 4.5, 0.2 y el contenido total 4.7. Entonces sale de la arteria con 20 y regresa con 15. Por lo tanto se ha utilizado 4.7 mililitros de oxígeno por decilitro. Bien, hay ciertas situaciones normales como también patológicas que pueden cambiar esta curva. En realidad lo que cambian es la P50. Por lo tanto, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando la curva se desplaza a la derecha, como ven aquí, quiere decir que el P50 se mueve. Se mueve, ya no va a ser 26 como habíamos quedado, sino ahora vamos a suponer que sea 40. Es decir, que vas a necesitar más presión para poder meter oxígeno a la hemoglobina. Por lo tanto, su afinidad ha disminuido. ¿Dónde se ve eso? Cuando aumenta la presión de CO2, cuando tienes un medio ácido, cuando aumenta la temperatura y cuando aumenta el 2,3 difosfoglicerato. Si ustedes se dan cuenta, al menos estas tres primeras que ven aquí, son situaciones que se ve en los tejidos, ¿no? En los tejidos hay más CO2 porque es ahí donde se produce el CO2 y por lo tanto el pH baja. Y también hay, mucho más temperatura porque ahí es donde se realizan todos los procesos metabólicos que liberan energía. Entonces, si se desplaza a la derecha, quiere decir que tiene menos afinidad, ¿cierto? Por lo tanto, esta hemoglobina va a poder botar o deshacerse, entre comillas, de ese oxígeno y lo va a liberar al tejido. En cambio, si la curva se desplaza hacia la izquierda, la P50 se mueve. Ya no vas a necesitar 26, ahora necesitarás, 15 para poder unirte al oxígeno. Por lo tanto, su afinidad es mucho mayor. A pocas presiones se une fácilmente. ¿Dónde vemos eso? En situaciones en las cuales hay menor presión de CO2, mayor pH, menor temperatura y menor 2,3 difosfoglicerato y en la hemoglobina fetal. Este cambio conformacional se ve sobre todo en los pulmones, ¿no? Porque allí tú necesitas captar oxígeno para llevarlo a los tejidos. Por lo tanto, tiene que su afinidad aumentar. Entonces la curva se va a seguir hacia el lado izquierdo. La hemoglobina fetal es una hemoglobina que es fisiológica en el feto y en el primer año de vida. Tiene mayor afinidad al oxígeno, claro, porque necesitamos que el feto, la hemoglobina del feto, capte el oxígeno de la madre. Recuerden que ellos no respiran por los pulmones, respiran a través de la placenta. Y la placenta lleva sangre. Entonces necesitas que esa hemoglobina robe, ¿no? Y jale lo más que pueda el oxígeno para poder nutrirse. Por eso es que su P50 es mucho menor. A pocas presiones obtiene más oxígeno. Estos cambios que van de la curva de derecha a izquierda por el CO2 y también por el hidrógeno tienen un nombre también que se llama efecto Bohr. Cuando el pH es bajo, por ejemplo en los tejidos, ¿no es cierto? El pH bajo porque ahí se produce mayor cantidad de CO2. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Y esto es importante, ¿no? Porque si la afinidad fuera alta en los tejidos, la hemoglobina no podría botar el oxígeno. Tiene que ser una afinidad baja para que cuando llegue la hemoglobina cargada con sus 4 moléculas, la pueda donar y la pueda liberar a los tejidos. Entonces, este efecto Bohr significa que cuando tienes una hemoglobina acá con tus 4 moléculas de oxígeno y está en un medio ácido, ¿no? Acá tenemos un hidrogenión, este hidrogenión elimina al oxígeno, o sea, desplaza al oxígeno de la hemoglobina de su sitio de unión. Y más bien el hidrogenión se une a la hemoglobina, no al sitio de unión de oxígeno, sino a la globina, liberando así el oxígeno. Y si libera el oxígeno, quien lo capta es el tejido.
Igual en el efecto del CO2, ¿no? El efecto que tiene el CO2 en la hemoglobina, libera el oxígeno y se une después a la hemoglobina formando la carramina hemoglobina. Entonces, como verán, el efecto Bohr lo que dice es que la acidez del plasma, la acidez del tejido o el aumento del CO2 facilita la entrega de oxígeno a los tejidos, porque estas dos moléculas lo que hacen es desplazar al oxígeno. Se unen a la hemoglobina y por lo tanto el oxígeno se va hacia los tejidos. Otra conclusión que podemos sacar es que mientras más actividad tenga una célula, más productos de desecho va a producir, entre ellos CO2 o puede producir ácido láctico. Y esto acidifica el medio. Y si acidifica el medio, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto cede el oxígeno al tejido, optimizando así el efecto Bohr. Otra molécula que también es importante es el 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato es un producto de la glicólisis anaerobia del glóbulo rojo, que cuando ésta se une, como ven aquí, se une a la hemoglobina, desplaza a las 4 moléculas de oxígeno. Es decir, disminuye su afinidad. Y si disminuye su afinidad, desplaza la curva hacia el lado derecho. Este 2,3 aparece en condiciones de hipoxia crónica. Y es lógico, ¿no? Porque si es que hay hipoxia crónica, entonces vas a querer liberar más oxígeno de la hemoglobina hacia los tejidos. Por lo tanto, tu curva, tu P50 debe ser mayor. Es decir, tu afinidad debe disminuir. Veamos ahora situaciones especiales. La anemia y la intoxicación por CO. El monóxido de carbono es una molécula que aparece en la combustión de cualquier material orgánico. Este CO tiene una característica importante, que es muy afín a la hemoglobina. Es 230 a 270 veces más afín que la hemoglobina. Además de unirse a la hemoglobina, aumenta la afinidad de esta por el oxígeno, lo que provoca que la hemoglobina no libere lo poco de oxígeno que tiene hacia los tejidos. Entonces tiene dos efectos. Uno, ocupa espacio en la hemoglobina. Ya no serán pues 4 moléculas las que están en la hemoglobina, serán 3, serán 2. Y segundo lugar, esas 2 moléculas restantes de oxígeno que pueden quedar en la hemoglobina, es difícil que ésta lo pueda ceder a los tejidos. O sea, aumenta mucho la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, veamos, ¿qué valores se pueden alterar, ¿no? en la intoxicación por CO? La presión arterial del oxígeno no tiene nada que ver, ¿no? Porque el daño no es en el plasma, el daño es en la hemoglobina. ¿La hemoglobina está normal? Sí, los niveles de hemoglobina no cambian, van a ser los mismos. La saturación es lo que sí cambia, miren, ya no está saturada pues al 100, está saturada al 50, 75, ¿no? Por lo tanto, el contenido de oxígeno disminuirá a la mitad, porque acuérdense que la hemoglobina es casi el 100%, era un 98%, ¿no? por ciento de oxígeno que lleva, pero ahora está saturada al 50%, será prácticamente la mitad. En cambio, en la anemia, bueno, tenemos la presión arterial del oxígeno, es normal porque no hay ningún problema de difusión, ¿no? Entra fácilmente el oxígeno. Lo que cambia es el contenido o la cantidad de hemoglobina en sangre. La saturación es normal porque la presión es normal. Y el contenido de oxígeno obviamente va a cambiar porque tienes menos cantidad de hemoglobina en sangre. Ahora el transporte de CO2. El CO2 se produce a una tasa de aproximadamente 200 mililitros por minuto. Una vez que se produce el CO2, este se combina con el agua, gracias a la anhidrasa carbónica, va a formar ácido carbónico y a su vez se va a disociar en un hidrogenión y en bicarbonato. El CO2 se transporta principalmente en 3 formas. Disuelto en un 5%, o sea, como talco, CO2 disuelto. Como bicarbonato, aquí, en un 90%. Como compuestos carbamino, o sea, unido a la hemoglobina, sería la carramina hemoglobina en un 5%, y otros como el carbonato, el ácido carbónico. Tenemos aquí el CO2 disuelto en el tejido, o sea, el CO2 que se produce en un tejido. Pasa al plasma, parte de ello va a quedar disuelto, que es la mínima cantidad. Pero la mayor parte se difunde en el glóbulo rojo. Entonces, en el glóbulo rojo puede optar por 2 caminos. En menor proporción, que este CO2 se una a la hemoglobina y forme la carramina hemoglobina. Pero en mayor proporción, este CO2 se va a unir al agua,
gracias a la nitrato carbónica, forma ácido carbónico y se disocia en hidrogenión y en bicarbonato. Este hidrogenión obviamente va a acidificar, ¿no es cierto?, el pH. Va a unirse a la hemoglobina. Una vez que se une a la hemoglobina, recuerden que la hemoglobina tenía transportando oxígeno y por el efecto Bohr, como hay mucho hidrogenión, desplaza al oxígeno y esta hemoglobina queda unida al hidrogenión y el oxígeno que sale se difunde y llega al tejido. Por otro lado, el bicarbonato tiene que salir del glóbulo rojo. Sale por un contratransporte de cloro. Sale bicarbonato al plasma e ingresa cloro. Y este queda disuelto ya en el plasma y es la forma principal de transporte de CO2. Lo mismo, pero al revés, sucede en el pulmón. Este bicarbonato tiene que unirse al agua, formar ácido carbónico, luego se disocia en CO2, agua, y ese CO2 es liberado por la respiración. Entonces, esto es también la cantidad de bicarbonato y las formas como es transportado en la sangre arterial y en la sangre desoxigenada. Como vemos, el bicarbonato es lo más abundante, es la forma más importante de transporte del CO2. En sangre arterial hay 24 y en sangre desoxigenada 25, ¿no?, que es obviamente la sangre que tiene mayor cantidad de CO2 en plasma. Así como había un efecto Bohr en los tejidos, hay un efecto Haldane que se da sobre todo en el pulmón. Acá es al revés. Si en Bohr la presencia de hidrogeniones desplazaba al oxígeno de la hemoglobina, acá es al contrario. El aumento de oxígeno desplaza al hidrogenión y al CO2 que estaba en la hemoglobina para que sea liberado y más bien el oxígeno ingrese a la hemoglobina. Entonces, veamos esta curva. Tenemos acá presión de CO2 y tenemos acá el contenido total de CO2 en sangre. Acá tenemos dos curvas, una de hemoglobina saturada al 75%, es decir, sangre venosa, y otra saturada al 97.5%, que es la sangre arterial. Si le hacemos un acercamiento a esto, veamos aquí, hacia abajo tenemos la presión y en las Y tenemos la cantidad de CO2. Si recuerdan, la presión venosa de CO2 es de 46 milímetros de mercurio en sangre desoxigenada. Acá lo ven. ¿Cuánto de contenido tiene? 52. ¿Ok? Ahí queda. ¿Cuánto de contenido tiene? 52. Pero una vez que se oxigena esta sangre, pasa a tener una presión de CO2 ¿de cuánto? De 40. Por lo tanto, un contenido de 48. Eso quiere decir que ha bajado de 52 que tenía de CO2 en sangre, ahora pasa a 48. Ha disminuido. ¿Qué ha pasado con este CO2? Simplemente ha sido eliminado del organismo a través de la respiración. ¿Gracias a quién? A que esta sangre desoxigenada encontró un medio de oxígeno y este oxígeno desplazó al CO2 para que pueda ser eliminado hacia el medio ambiente. Entonces, esto es el contrario, ¿no es cierto? Si en Bohr era mucho CO2 o mucho hidrogenión, desplaza al oxígeno de la hemoglobina para que pueda ser liberado hacia los tejidos. Aquí es al revés. Mucho oxígeno desplaza al CO2 de la hemoglobina para que pueda ser liberado y pueda ser eliminado por la respiración. Bien, y para concluir, algo que quiero que quede claro sobre la gradiente alveolo arterial. Tenemos acá esta imagen donde encontramos todos los elementos que participan en la respiración. La presión de oxígeno en el medio ambiente es 160 milímetros de mercurio. Eso está clarísimo porque lo hemos visto según la fórmula. Una vez que ingresa a la tráquea, este se diluye por el vapor de agua, obteniendo una presión de 150 milímetros de mercurio. Cuando llega al alveolo, se diluye por el CO2 que ya está ahí adentro y tienes una presión de 100 milímetros de mercurio, que se equilibra con la sangre del capilar, obteniendo también una presión de 100 milímetros de mercurio. Una vez que pasa toda la sangre por el pulmón y pasa por el corazón, terminamos teniendo una presión arterial de 95 milímetros de mercurio. Como se dan cuenta, la misma sangre, siempre sangre arterial, ¿ven? Pero lo que cambia es las presiones, ¿no? De 100 ahora baja a 95. Y como habíamos dicho, esto se debe a los shunts fisiológicos que tenemos. Los dos shunts son los de la pulmonar, que se mezcla la sangre de la vena bronquial se mezcla con la sangre de la vena pulmonar
y por lo tanto diluye el oxígeno. Y el otro shunt es aquellos shunt que se producen en el corazón, donde las mismas venas propias del corazón, algunas drenan en el lado izquierdo, diluyendo más todavía el oxígeno. Esto es totalmente fisiológico y no causa ningún tipo de daño ni ninguna alteración. La fórmula entonces sería la siguiente: presión alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno. Esto me da un valor de 5 a 10 milímetros de mercurio. Es decir, esta es la diferencia que existe entre la presión del alveolo con la presión de la presión arterial. Visto de otra manera, tenemos aquí el espacio alveolar, tenemos aquí el capilar. En el alveolo hay 100 milímetros de mercurio y una vez que ya pasa a una arteria de rama de la aorta, llegas a tener una presión arterial de 95. Entonces, esa diferencia es la gradiente y aproximadamente es de 5 a 10 milímetros de mercurio. Igual, entonces, si desglosamos esta ecuación, tendríamos que la presión alveolar de oxígeno ya lo conocen, ¿no es cierto? Que es presión barométrica menos la presión de agua por la FiO2 menos la presión arterial de CO2 sobre el R, que faltaría aquí, menos la presión arterial de oxígeno. Como les dije, es producto del cortocircuito fisiológico, que es aproximadamente el 2% del gasto cardíaco. Si ustedes verán, en la fórmula dice presión arterial de CO2, ¿no es cierto? Y en la fórmula que yo les puse en la clase pasada decía presión alveolar. Bueno, recuerden que la presión alveolar de CO2 es la misma que la presión arterial de CO2. En la práctica no se puede medir la presión alveolar de CO2. Lo que sí podemos medir es la presión arterial de CO2. Entonces, si tú tienes la presión arterial de CO2, prácticamente tienes la alveolar. ¿Ya? Por eso les pongo en la fórmula presión arterial de CO2. ¿Cuál es la importancia de la gradiente? Que provee información sobre causas de hipoxemia. ¿Por qué? Porque si esta gradiente aumenta, quiere decir que, bueno, la alveolar va a ser 100, siempre y cuando no haya alguna alteración, claro, pero si es siempre 100 y si aumenta la gradiente, quiere decir que la presión arterial de oxígeno está pues en 90, en 80, en 75, o sea, se ha añadido algún factor que ha disminuido la presión arterial de oxígeno, que ya lo veremos en su debido momento. Por eso es importante saber la gradiente, porque nos da cierta información de hipoxemia en el organismo. Muy bien, entonces hasta aquí hemos terminado lo que es el transporte de oxígeno. La próxima clase tenemos la teoría de ventilación y perfusión. Igualmente la bibliografía que utilicé es la misma que está utilizando desde mecánica ventilatoria. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es todo. Muchas gracias por su atención.